Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido que hay solamente José Luis y son todas damas, así que bienvenidas. Mm, hola Jovi, voy a compartir una... ¿Qué te pasa con el pelo? Está sin audio, Está yo. peinado, está peinado al viento. Mira, uno trata de portarse mal, pero ustedes no lo dejan a uno que uno se porte bien. Definitivamente, uno trata de portarse bien y ustedes no dejan que uno se porte bien. Yo iba a hacer el comentario que Suyun se parecía a su mamá, que se le veía muy bonito el cabello así. Viene Suyun y se mete con el pelo Jovi. y yo callándome la boca. No se puede así. No se puede. Bueno, acabo de compartir con ustedes un archivo, es una página Sí. que muestra la comparación estructural del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, como para verificar la relación, el parentesco en el fondo de la paternidad literaria y también entender que pertenece a ambos libros a un solo proyecto, Como podemos echar una mirada, o sea, todos pueden leer, pero entiendo que algunas de ustedes está conectada con el celular y no les será muy fácil leer letras chicas. Entonces, en el lado izquierdo es la columna del Evangelio de Lucas, en el lado derecho, el Hecho de los Apóstoles. Entonces van a ver que yo voy a agrandar así y van a ver que el Evangelio de Lucas, en el prólogo de los primeros 4 versículos, dice dirigido a Teófilo. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Excelentísimo Teófilo, yo he averiguado y ordenado y quería mostrar lo que ustedes ya saben para que afirme su fe, su conocimiento de lo sucedido, una cosa así. Y luego, en el prólogo, un poquito más largo, en Hechos de los Apóstoles, también se dirige a Teófilo. Sí. Y en ese relato, Jesús dice a los discípulos que tienen que esperar a que venga el Espíritu Santo y luego van a ir a testificar. Y ahí hubo separación. Luego, en la segunda parte, llamado relatos introductorios, lo estoy agrandando para facilitarle, ahí, relatos introductorios, que va del capítulo 1 al capítulo 4, en donde cuenta la enunciación del nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista, la visita de María a Elizabeth, y también viene el relato del bautismo, o el mensaje de Juan el Bautista, luego el bautismo y Jesús es tentado. También está, ¿se acuerdan? El relato, más que relato, la genealogía inversa, que va de Jesús hacia Dios. Y la tentación. Y en el relato introductorio de Hechos está la anunciación y el nacimiento de las iglesias. En esta parte donde viene la elección del apóstol sucesor y, claro, y la ¿cómo se llama esto? Se me fue, el Pentecostés. Y la predicación de Pedro cuando decían, no, esto es tan borracho, y Pedro se levanta y dice, no, no es que estemos borrachos. Y en Lucas otra vez, estamos en la columna de izquierda, en Lucas, capítulo 4 hasta 9, viene el ministerio de Jesús en Galilea, antes que Jesús emprenda el camino hacia Jerusalén. Allí donde ustedes se acuerdan que Jesús, claro, descendió el Espíritu cuando fue bautizado,
Pero cuando Jesús en Galilea, en Nazaret, en la sinagoga, él abre excepto el rollo de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces, a partir de ese momento, Jesús comienza a actuar lo que él dice que vino a hacer, liberar a los que estaban oprimidos, dar vista a los ciegos y hacer caminar al cojo, etcétera, etcétera, anunciar libertad a los que están en preso. Y Jesús realiza acciones milagrosas y enseña en Galilea, y eso provoca a los a sus opositores, que eran principalmente fariseos y los maestros de la ley. Y paralelamente en el libro de los Hechos viene las prácticas liberadoras de los apóstoles. Ellos comienzan a enseñar, a sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan ustedes el mítico relato del paralítico que se levanta? Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. Y así. Y eso provoca la reacción de los judíos, las autoridades. ¿Qué están haciendo estos? ¿No? En ese sentido está en paralelo la práctica liberadora de Jesús y de los apóstoles. Y en el capítulo 9, en adelante, Jesús comienza su caminata, su subida hacia Jerusalén. Y aquí vienen más diálogo, discurso, parábolas que muestran los aspectos del reino de Dios. La salvación se ofrece a los pobres, excluidos, etcétera, etcétera, y también a los paganos. Y en el capítulo 6 de los Hechos comienza entonces la resistencia por parte de los judíos y la persecución. Ahí donde viene la muerte de Esteban apedreado, y por otro lado, Pedro, cuando estaba orando, creo, ¿cómo se llama ese pueblito? ¿Jope? Creo que se llama Jope, ¿no? Claro, en lengua original, Jope, estaban en Jope, vio una visión que bajaba una sábana llena de animales impuros, cómetelo. No, ¿cómo voy a comer esa cuestión? Guácala, cómetelo, ¿cierto? Y fue enviado entonces a bautizar a Cornelio, que era un centurión de la ¿cómo se llama? De la orden de itálica, quiere decir que era romano, eso es lo que quiere decir. No era como un centurión así trucho, sino era un centurión romano de verdad, y lo bautiza. Y Pedro tuvo esa experiencia de ver conversión y el Espíritu Santo descender sobre los paganos, y comienza entonces la misión a los paganos por parte de Pablo y Bernabé. Dentro de esta sección está la conversión de Pablo también, ¿ya? Según Hechos, ¿no? Según Hechos. Eso vamos a revisar hoy día. Según Hechos, Pablo fue, ¿se acuerdan eso? Pablo era un perseguidor, dice que estaba presente, ¿no?, en la muerte de Esteban. Luego Pablo toma cierta iniciativa, y él como que ya, aquí esta es mi vocación, comienza a perseguir a los cristianos, ¿ya? Y salió tan bueno para perseguir a los cristianos que las autoridades judías de Jerusalén, los sacerdotes, lo mandan a Damasco para que allá vayas a perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan de eso, no? Y en el camino vio una luz que lo dejó ciego, y escuchó la voz del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Aunque recién van a empezar la lectura más detenida, consciente, pero todos esos relatos nosotros los conocemos. Y allá conoció a un hombre llamado Ananías, y que lo ungió y recobró la voz, iba a decir, recobró la vista, y estuvo predicando, y como los judíos lo querían matar, lo descolgaron del muro abajo por una ventana, metidos en una expuesta, en un canasto, y así pudo huir de Damasco, de la ciudad de Damasco. Ese relato está en esa sección. Y luego Samuel iba a decir, Saulo, que ahora llamado Pablo, fue buscado por Bernabé para que participara en el ministerio misional de la iglesia de Antioquía, y allá
entonces comienza la misión hacia los gentiles y realiza el primer viaje misionero. Y más o menos, en esta parte llegamos en las peleas que tuvo Pablo con Bernabé por una tontera de Juan Marco. ¿Se acuerdan? Que Marco, que había abandonado la misión, llega más o menos a esta parte aquí. En la siguiente sección, en el Evangelio de Lucas, que va del capítulo 18, que va de 19 a 24, viene el enfrentamiento entre Jesús y los jefes de los judíos. Entonces lleva, aquí también está la entrada triunfal, llamado triunfal, ¿no? De Jesús a Jerusalén, y allí tuvo una larga discusión en el templo con los judíos, y finalmente es condenado y muere. Luego resucita. Y es el relato que tenemos en esta última sección del Evangelio de Lucas. Y en esta sección, que va del capítulo 15 al capítulo 28, es el lugar donde Pablo emprende su propio viaje misionero. Pablo recorre por el mundo greco-romano, incluyendo Asia Menor, pasando, ¿cierto?, por Galicia, por Pisidia, por todos esos lugares, y llega hasta Éfeso, y luego pasa hacia Europa, llegando entonces hacia Filipo, y luego a Tesalónica, Corinto, Atenas, Corinto, todos esos lugares está en esta sección. Y curiosamente, entonces, Pablo visita a las sinagogas donde vaya. Muy curioso, porque no se supone que él decía que yo soy llamado como apóstol, como misionero para predicar a los gentiles, pero él, al lugar en que vaya, siempre va a las sinagogas a predicar. Y luego él es apresado, ¿cierto? Cuando estaba de visita en Jerusalén, y es condenado por las autoridades judías y romanas de Palestina, y donde él apela a César, es enviado a Roma. Y en la última parte del Evangelio de Lucas, ya resucitado, ¿cierto? Estamos en el último versículo. Jesús envía a la misión a sus discípulos, y él termina separándose en ascenso. Es el final, y así vemos en epílogo, en la parte final del libro de los Hechos, Pablo es el que termina el libro de los Hechos predicando en Roma el Evangelio. Así que después pueden imprimir esto y mirar con calma, y van a ver un paralelo muy interesante entre los dos libros, que hace que los especialistas en esto de análisis literario de textos llegue a la conclusión de que se trata del mismo autor, al menos mismo editorial, que ha querido mostrar entonces la misión de Jesús y la misión de los apóstoles en 2 tomos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario que quiera hacer. Si tienen duda, estamos mal, porque no puedo decir más que eso sobre lo que acabamos de ver. Ahora le voy a explicar otras cosas, pero ¿tengo el micrófono? Ah, sí. Ahora recién se me ocurrió revisar el micrófono. ¿Cómo estamos? ¿Qué le parece esta comparación del Evangelio de Lucas con el hecho de los Hechos de los Apóstoles? ¿Le Para mí es convence? una novedad. Ya, Eso. qué bonito. Qué bonito, gracias. Para mí también. Sí. Pero le parece interesante, ¿verdad? Que haya un paralelo estructural, ¿no? Paralelo estructural desde el punto de vista de los conceptos que hay dentro de distintas unidades, secciones, bastante interesante. Entonces, avancemos, porque hay algo muy, muy, muy interesante. Cuando hablamos de los hechos,
¿qué personaje se le viene a la mente primero? Pablo. Ya, Pablo, quedémonos con eso, porque si me dice otro nombre, ya tendré que cambiar el esquema. Lo tenía pensado en Pablo, así que... Palo Gracias. blanco. Uy. Mi mamá, porque Palo blanco. claro, el Pablo Blanco, claro. Si alguien me hubiera dicho Pedro, yo tendría que buscar otro apunte. Bien, Pablo, porque en realidad es sobre la persona que más habla, en realidad. Mm. Principalmente por contenido y por la memoria que tenemos. Si bien Pedro es el que empieza hablando, y Pedro aparece predicando por allá, por acá, para donde Cornelio, y aparece Felipe, un tal Felipe que va a Samaria y llevado por el Espíritu para encontrarse con eunuco, etcétera, etcétera. Pero finalmente es Pablo quien hace aparición por ahí por el capítulo 9, en donde sufre entonces la conversión. De ahí en adelante se trata de Pablo. Y aquí vamos a hacer que le pique el oído a Pablo. ¿Eh? Pero Pablo también tiene su historia y hay que rescatar a Pablo de esta relectura que ha hecho de su vida y ministerio en el libro de los Hechos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿cierto, Juan Manuel? Usar el ejemplo de Pablo solamente para cumplir dos objetivos. Primeramente, para que conozcan la verdadera historia de Pablo. La verdadera historia de Pablo. Segundo lugar, segundo objetivo, es conocer la naturaleza del libro de los Hechos. Porque si a mí me llaman, si a mí me dicen que vamos a leer el libro de los Hechos, lo primero que pienso es que vamos a leer historia. Los Hechos, historia, ¿cierto? Los Hechos narran los hechos. Entonces, como que nos cuesta entender de otra manera que no sea history, como decía Pastor Pereira, history. ¿Ah? Entonces, mi misión hoy día es hacerle ver a ustedes que el libro de los Hechos tiene una característica muy similar. ¿A qué creen ustedes? A los evangelios. Y por eso acabamos de hacer una comparación. El libro de los Hechos, desde el punto de vista de género literario, cuando empiezo a pelar, da calor. No sé si eso es normal. Sube calor a la cara. Sí. Ahora, ¿cómo voy a empezar a hablar mal del libro de los Hechos? Me subió calor. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Claro, si a mí me dice el libro de los Hechos, así como que tendría que ser hechos, ¿no? Hechos concretos, historia. Pero la verdad que no es así. Eso es lo que quiero mostrarles a ustedes para que tengan clave de lectura, clave maestra de lectura. Está el pastor Mauricio, ¿sí? Él escuchó esta parte, él sabe de esto, así que él está preparado para escuchar estas barbaridades. Uno de los errores que cometemos entonces es, bueno, error entre comillas, no hacemos mal a nadie, ¿sí? Solamente Pablo nomás estaría en la tumba así como, pero no fue así, diría Pablo, pero él estaría dispuesto a que, bueno, con un poquito de embellecimiento literario, si se puede llegar a decir algo más que lo que realmente ocurrió, él no tendría ningún problema, ¿sí? Y diría lo mismo Jesús, porque sobre Jesús, sobre lo que él de distinta manera, tenemos 4 evangelios en nuestra Biblia, de la misma manera pudo haber existido más libros de los Hechos, con versiones distintas, pero es lo que tenemos. De hecho hay más libros de los Hechos, que en el fondo son llamados apócrifos, ¿ah? Y este libro tuvo el privilegio de entrar al canon cristiano. Así que atendamos este libro, pero descubramos realmente de qué se trata este libro. Hago esta introducción porque luego viene sorpresa y no quiero que ninguno de ustedes sufran cierto ataque al corazón, pero cómo se me ha caído esta historia tan bella de la conversión de
de Pablo. Vamos a partir por ahí. ¿Se acuerdan del relato de la conversión de Pablo, cierto? Que fue descolgado por la pared. Entonces quiero que abramos en nuestra Biblia. Hechos, capítulos 9, versículo 23 al 25. Voy a desconectar WhatsApp. Alguien está mandando un mensaje como loco y suena demasiado fuerte. Ahí tenemos parte del relato de la conversión de Pablo, y cuando ya estando en Damasco, dice Hechos 9, 23, 25. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo, en el fondo. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche. Estoy leyendo en Biblia de Jerusalén, ¿ya? Si usted lo encuentra como distinto, como más literal. Guardadas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron y le descolgaron, o lo tomaron y lo descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta, una canasta de mimbre de Chimbarongo. Y ese relato lo conocemos, ¿ya? Entonces aquí hay elementos que tenemos que destacar. ¿Quiénes querían matarlo? Los judíos. Los judíos. ¿Y dice por qué? Lo dice en el fondo implícitamente, porque este que vino a cumplir su misión judía, ¿no? De perseguir a los cristianos, enviado por parte de la autoridad judía, en vez de hacer la tarea que le encomendaron, comenzó a predicar la fe de los que se supone que iban a perseguirlo. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Así que a los judíos no le convenía que el enviado de los judíos ahora estuviera predicando el mensaje de los cristianos. Así que quería matarlo. ¿Y cómo lo bajaron? Metidos en una canasta, en un canasto, y descolgándolo, ¿cierto? Por la ventana, por la muralla, de noche, para que se escapara, ¿ya? Para que tengamos esas palabras en la mente. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Hoy varios años que no comparto sobre este tema. Antes hacía esta clase en el seminario. Ya hace como 2 o 3 años que no hago estas clases. Pero siempre es fascinante ver la hermenéutica, quiere decir, la relectura de la historia por parte de los escritores bíblicos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 32. Dice, en Damasco, ya estamos claritos, en Damasco, todo esto ocurrió en Damasco. El gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla
y así escapé de las manos del gobernador. Ya, estamos partiendo suavecito. Suavecito en el sentido de que hay algo claro que concuerda, no coincide, sino concuerda, que Pablo huyó de Damasco escapando de un adversario. Y el modo fue, entonces, el instrumento usado fue una canasta, una espuerta, fue descolgado, muro abajo. Y eso lo dice Pablo. Si ahora tenemos dos fuentes que más o menos coinciden pero difieren. Tenemos dos testimonios, ¿no? Una fuente lucana, que es el libro de los Hechos, y una fuente paulina. Pablo hablando de sí mismo. ¿A quién le creen ustedes? ¿Mm? Yo creo que A Pablo, Pablo. porque él lo vivió, ¿no? Claro, está contando su ¿Qué le propia pasó? experiencia. Entonces, sí, hay más coincidencia que diferencia. Yo no quiero aquí como dejarlos de mentirosos al libro de los Hechos. De hecho, todo lo contrario, hay que salvar el testimonio del libro de los Hechos. Está claro que Pablo fue, entonces, bajado por el muro en una canasta, entonces hay coincidencias. Solo hay una diferencia en, en, ¿cierto? En las personas que querían hacerle daño a Pablo. Él lo mandó a arrestar. Claro, claro, el libro de los Hechos dice que era Un judío. Los los judíos. judíos, los judíos, y da a entender que estaban enojados porque Pablo no estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba haciendo todo lo contrario. Y eso habla de la tensión que existía en Damasco entre la comunidad cristiana y la sinagoga. Había una tensión importante que era tan grande que tenía que matarlo. Eso es una tensión importante, es decir, conflicto entre los cristianos y los judíos. ¿Ya? Pero como Pablo pasó al bando de los cristianos, es una mala señal para los judíos. Lo mejor es matarlo. Por otro lado, Pablo dice, contando su propia experiencia, que huyó de la mano del gobernador del rey Areta, como una especie de un embajador del rey Areta, porque el rey Areta no era el rey de Damasco, no era el rey de Siria. Areta era el rey de los nabateos. ¿Y saben dónde está ubicado Nabatea? Nabatea como región. Es el desierto del sur de Arabia. Ahí como que le suena porque Pablo decía que estuvo por ahí. Los nabateos están ubicados en el sur de ese gran desierto de Arabia. Areta era el rey de los... En el fondo no es el rey, porque el rey había uno solo. ¿Se acuerdan? Era César. Entonces, el que gobernaba en Nabatea era un etnarca, es decir, como el jefe de la raza, del pueblo. Es como Herodes en el fondo. ¿Eh? Así que, en este caso, un jefe político de un pueblo que goza del privilegio que le ha dado Roma, ahora persigue a Pablo. Así que ¿Pero para él era Pablo, judío o nada que ver? no, era nabateo, sí. Nabateo es una raza, un pueblo. Así que ¿Pero y por qué él lo eh, perseguía? ahí está el tema, ahí está el corazón del libro de los Hechos. Sí, el corazón del libro de los Hechos. El corazón del libro de los Hechos. ¿Por qué persigue un...? Porque finalmente, si ustedes ven, finalmente Pablo es perseguido no solamente por los judíos, sino también por los poderes políticos.
Y eso tiene que hablarnos del alcance del Evangelio. El alcance del Evangelio. Finalmente, el Evangelio entra en conflicto con otras religiones. Nuestra lucha es como luchar por quién tiene más verdad entre las religiones, o nuestra lucha es transformar la sociedad. Hay una lucha contra, en el fondo, con el César de este mundo, que impone una forma de vivir en sociedad, impone una forma de vivir la paz, pero como alguna vez hemos escuchado al pastor Cabrera, como ausencia de conflicto, para que no hayan como se llama su protesta, que no, cosa por estilo. O nuestra lucha es solamente como predicar el Evangelio como una verdad religiosa y derrocar a otras religiones que venden, predican una menos verdad, una mentira sobre Dios. Entonces, en estos pasajes es importante descubrir eso, porque muchas veces, ¿cierto?, el contenido de nuestra predicación o nuestra forma de ser testimonial pasa más por verdades religiosas. La espiritualizamos. Por esa razón no hay una injerencia, no hay una influencia, no hay una contradicción con los poderes políticos. Todo lo contrario, le aplaudimos a los poderes políticos porque imponen una forma pacífica de vivir, que no necesariamente es la paz bíblica, ¿no? Así que de entrada le instalo esto, en que el libro de los Hechos narra que los judíos estaban molestos. Y Pablo dice, no, a mí me buscaba el rey Areta. Así que, ya. Pero aquí viene un punto importante, que lo que Pablo dice de sí mismo lo dice en los años 40. Perdón, de los años 50. A principios de 50. Pero lo que el autor de estas obras lucanas, ¿cierto?, el libro de los Hechos, lo dice muy cercano al año 90. Han pasado una generación. Han pasado una generación. ¿Será un problema de la memoria? No, porque las cartas paulinas circulaban por todos lados. Las cartas paulinas era documento cristiano más leído en el primer siglo. Por tanto, no es un problema del desconocimiento de lo que le pasó a Pablo, sino hay una interpretación, hay una relectura a sabienda, una relectura intencionada de los hechos para iluminar la vida de la iglesia y su relación con los judíos y su relación con el entorno sociopolítico, para que aprendan a convivir, tener una identidad y saber qué hacer con el Evangelio. Por eso, al igual que los Evangelios, el libro de los Hechos es un libro intencionado hermenéuticamente, es decir, un libro intencionado escrito para hablar sobre no la verdad de los hechos, sino un libro de exhortación. Un libro de exhortación. Aunque tengamos que sacrificar la verdad objetiva. Como ocurrieron las cosas. Así que interesante esto. Vamos a ver un poquito más sobre Pablo, porque es de lo que más se habla en el libro de los Hechos. Miren el capítulo 9 del libro de los Hechos. Volvamos al capítulo 9. Desde el momento en que Pablo parte de Jerusalén hacia Damasco. Y vamos a hacer una lectura así rápida por el tiempo. Después lo van a leer con calma. Claro, pareciera que estoy desacreditando la objetividad del libro de los Hechos, entonces ¿para qué voy a leer? Digo yo, ustedes, ¿por qué leen el libro de ¿por qué leen los evangelios? Si los evangelios no hablan la verdad objetiva de los hechos.
sino una verdad interpretada, que signifique para nosotros, porque historia en sí misma, A las 7 se supone. Yo me voy a desconectar a las 7. ¿a las 7 te vas? ¿Yo vi a las 7 te vas? Es que tengo que hacer después de las 7. Ya, entonces tengo que apurarme. Ya, en 12 No, minutos tengo que pues decir siguen todo lo que... ustedes, por favor. Ya. Los evangelios no los leemos para conocer lo que realmente le pasó a Jesús. Eso nunca lo vamos a saber. Los evangelios los leemos para entender de qué manera los primeros cristianos vivieron su fe basado en la memoria de Jesús. De qué manera a ellos fue útil recordar a Jesús para resolver sus conflictos y para plantear el modo de enfrentar los poderes o conflictos internos y su identidad y cuál es el verdadero mensaje. Porque el mensaje no es simplemente repetir la historia. Así no lo vieron los primeros cristianos. El libro de los Hechos tiene la misma característica. Entonces, miren, vamos a hacer una lectura así de palabras clave del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice, ¿ya? Jerusalén, o sea, el punto de partida de Pablo, Jerusalén. Luego, camino a Damasco, ¿verdad? Una luz del cielo que apareció ante Pablo. Y estoy por ahí, el versículo 4 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego lo mandas a ver a tal Ananías, ¿cierto? Un hermano. Y Saulo estuvo varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo fue recibido por los discípulos de Damasco. Seguramente allí le habrán hablado, etcétera, etcétera. Se dedicó a predicar en las sinagogas. Ojo. Saulo, que ahora es Pablo, al recuperar su vista y al convertirse, estuvo en Damasco predicando el evangelio en las sinagogas. Entonces la gente decía, ¿no es este el perseguidor? Pero después de un tiempo, metido en un canasto, huyó de Damasco y volvió a Jerusalén. Luego Bernabé lo lleva a los apóstoles, lo presenta. Y supone que eran como parientes, ¿no? Entre Bernabé y Pablo, ¿cierto? Y Pablo andaba en todas partes en Jerusalén, hablando, conversaba y discutía con los judíos, ahora ya convertidos. Luego fue a Cesarea y desde allí viaja hacia Tarso y como que Pablo desapareció del mapa. Se fue, como se fue a su tierra natal, a Tarso. Eso es lo que tenemos en el capítulo 9 acerca de la conversión de Pablo. ¿Cierto? Más o menos le hice el resumen, ¿verdad? No. Pero ahora, ya que hemos visto, ¿cierto? En la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, una versión diferente, también voy a invitar a ver su testimonio, su propio testimonio de Pablo sobre su conversión. Y eso está escrito en Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1 y 2. Así que los invito a mirar capítulo 1 y 2 de carta a los Gálatas. Versículo 13 en adelante. ¿Por qué Pablo escribe este testimonio de su vida a los Gálatas? En que después que Pablo estuvo predicando a los Gálatas y fundó una iglesia allí en Galacia y se fue hacia Éfeso para seguir misionando en otros lugares,
llegaron unos judíos, misioneros judíos judaizantes, que obviamente andaban hablando mal de Pablo. Eran judíos de Palestina, hablaban mal de Pablo diciendo que Pablo en realidad es un autonombrado. Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo es como que él cree, así como que no se anda delirando, él cree que conoce a Jesús y ahí anda diciendo cosas ahí como él es un judío nacido, crecido, ¿cierto? Aprendido y en la diáspora, claro, a él le da lo mismo el judaísmo, pero acuérdense que Jesús fue judío, Jesús es de Palestina, Jesús cumplía con todas las leyes judías, entonces, y así llegó a ser el Mesías. Pero Pablo, como claro, como él es de la diáspora, él es de Tarso, él no le da importancia en lo que era tan importante para Jesús. Entonces, entiéndase ustedes, Gálatas, que Pablo andaba equivocado. Ustedes para ser cristiano, para ser seguidor de Jesús, para ser creyente, para que Jesús sea su Mesías, su Cristo, primero tienen que hacer lo que Jesús también hacía, lo que Jesús también fue sometido, la circuncisión. Y todas las leyes, todas las fiestas, todas las costumbres, lavado de las manos y todo eso, alcohol gel. Y como hablaba tan bonito y parecía que fuera verdad, la gente entraron en duda de Pablo mismo. Así que era un mentiroso. Y nos vino a predicar un evangelio, claro, un evangelio barato, porque es más fácil. Entonces, con razón me parecía como tan fácil lo que Pablo decía. Entonces, ustedes no sé si están de acuerdo conmigo, cuando la cosa es muy fácil, como que, cuando una cosa es muy barata, ¿cierto? Como que, ¿será esto de verdad? Como que algo tiene que costar, ¿no? Sí, se está ofreciendo cielo y la eternidad, tiene que costar algo más que simplemente, yo creo, yo acepto. Como que es muy fácil, entonces parecía falso. Así que lo que planteaban los misioneros judíos sobre Pablo y sobre la verdad del evangelio judaizante era más creíble que lo que Pablo había predicado. Y empezaron a seguir ese camino de los judaizantes, rechazando el evangelio de Pablo. Por eso Pablo escribe esta carta defendiendo primero a sí mismo. A ver, cuando yo escribo, o sea, cuando yo he predicado, cuando yo estuve con ustedes, etcétera, etcétera, acudiendo al sentimiento primero, ustedes que tanto me amaron, ¿sí? Ustedes hubieran sacado su propio ojo para dármelo. ¿No se acuerdan de eso? Así le habla Pablo, ¿no? Qué terrible. Y luego comienza a defender su apostolado. ¿Por qué él es apóstol? ¿Por qué él es predicador del Evangelio de Jesucristo? En ese contexto se ubica este texto. Dice, pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo. Seguramente Pablo le había contado a ellos. Yo andaba persiguiendo a los cristianos. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mi padre. Pero personalmente, dice, en persona, no me conocían las iglesias de Judea que está en Cristo. ¿Cómo? Que habíamos leído en el libro de los Hechos que Pablo estuvo persiguiendo a las iglesias en Judea y en Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades, ¿cierto? Es la capital de Judea. Entonces Judea, Jerusalén es lo mismo. Y dice, solamente los hermanos en Cristo, en Jerusalén, en Judea, dice, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir y glorificaban a Dios a causa de mí. Tan así. Pablo, ¿qué está diciendo? Que él jamás estuvo persiguiendo a los hermanos, a la iglesia en Jerusalén, en Judea. No me conocían. Claro, en ese entonces, en ese tiempo, no existía el libro de los Hechos. ¿Ya? No es que Pablo está contradiciendo al libro de los Hechos.
Cuando Pablo dice eso a los Gálatas, el libro de los Hechos no existía. Pero Pablo da testimonio de sí mismo diciendo, yo perseguía a la iglesia, pero en Damasco, no en Jerusalén. Porque allá en Jerusalén, en Judea, no me conocían, pues no soy de allá. ¿Se fija? Es un detalle muy importante. Pablo con eso está diciendo en que sí, es verdad, fíjense ustedes que yo no soy como un apóstol, entre comillas, que estuvo mirando lo que hacían los apóstoles y como que ya aprendí. No, sino yo salí de la nada, pero en Damasco. No soy un pseudo apóstol que he visto hacer cosas y ahora voy a hacer lo que ellos hacen, como un imitador. Dice Pablo en el versículo 16 del capítulo 1, revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir, sin haber ido a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Ahí está. Dice Pablo que, claro, él se convirtió mientras perseguía a la iglesia en Damasco. Por eso dice, volví a Damasco, porque él estaba en Damasco. ¿Se entiende la idea, cierto? Él estuvo en Damasco persiguiendo a la iglesia y se convirtió. Dios le reveló a Jesucristo y él, al convertirse, no fue a Jerusalén para conocer a los apóstoles, para decir, bueno, yo también me convertí, Dios me llamó, ahora soy apóstol igual que ustedes. No. Dice, no fui a Jerusalén para presentarme ante los apóstoles antes que mí, sino lo que hice fue irme a Damasco, o sea, irme al desierto de Arabia, donde están los nabateos. Ahí se entiende. ¿Qué hizo allá? Muchos dicen que Pablo estuvo allá en retiro espiritual, en un desierto, se está en una cueva, comiendo miel, comiendo langosta. Como que Pablo estuvo en el desierto, en un retiro espiritual, recibiendo todas las revelaciones de parte del Señor para aprender lo que no aprendió caminando con Jesús como los apóstoles de los evangelios en Galilea. Entonces Dios lo tuvo aparte en desierto de Arabia, enseñándole, revelándole. Eso dicen algunos especialistas. ¿Y por eso cree usted que el rey de los nabateos lo perseguía? No, pues. Pablo se convierte y se fue a Nabatea a predicar en el desierto de Arabia. Y su predicación produjo tal impacto en la sociedad, tal impacto entre los nabateos, que el rey tuvo que perseguirlo. Y por eso volvió a Damasco y el rey manda a un emisario a atraparlo. Y eso es importante porque el alcance del evangelio, que no solamente junta gente a la iglesia, sino provoca, como, no sé si ustedes se acuerdan cuando Pablo estuvo en Tesalónica, dice en la carta, ¿no? Aquí han venido los que han trastornado el mundo entero. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Claro. El evangelio que trastorna el mundo, el sistema, la forma de agruparse, la forma de negociar, la forma de convivir, la forma de ser ciudadano, la forma de concebir la autoridad, la forma de ejercer su derecho. El evangelio lo trastorna. Por eso el rey Areta manda a perseguir a Pablo a Damasco. Y de ahí tuvo que huir. ¿Y qué hace Pablo? Recién, cuando tuvo que huir, va a los apóstoles. Recién va a ir a saludar a los apóstoles. Así que, con esto, lo que quiero decir en síntesis lo siguiente.
Pablo era un judío de la diáspora, pero miembro activo de una comunidad judía de Damasco, no de Jerusalén. Según su propio testimonio, según Hechos no, pero según su propio testimonio, él era un judío de la diáspora en Damasco, pero con celo del judaísmo. Entonces, cuando ve que en Damasco y en Siria en general surge comunidades cristianas que ofrece la salvación, que ofrece ser comunidad mesiánica, que dice ser que el Mesías de los judíos también es nuestro Mesías, y acepta ser miembro de esas comunidades sin pedir nada a cambio, ni circuncisión, no, ni nada, no, sino solamente tú quieres ser hermano nuestro, entra aquí y ya. Y eso a Pablo le pareció mal y comienza a perseguir. Pero el que persigue, ¿cierto?, a un grupo de personas que reúne bajo una idea, concepto o convicciones, comienza a contagiarse, comienza a averiguar, a ver, ¿en qué creen esta gente? Y Pablo comienza a enterarse de todo lo que él había aprendido en el judaísmo, encuentra sentido en lo que los creyentes de Damasco, los cristianos, confiesan. Oh, eso me hace sentido. Yo me imagino Pablo leyendo, ¿cierto?, el profeta Isaías, del siervo sufriente, y como, tiene razón, qué interesante, cómo no lo había visto así. Y comienza a sufrir transformación. No necesariamente como un día para otro, ya soy cristiano, sino cuánta gente también sufre conversión a medida que sus convicciones de a poquito sufren remesón. Y va encontrando sentido en su vida, lo que antes no parecía, incluso no solamente era como, no, qué tontera, no, sino algo que odiaba, ahora comienza a hacer sentido en su vida. Y entonces comienza a predicar ese evangelio, porque es un hombre apasionado por naturaleza. Entonces, ya, Dios me llamó a los gentiles. No se le ocurre mejor idea que ir al desierto de Arabia a predicar a los nabateos. Pero como allá su evangelio integral, provocó trastorno, tuvo que huir, volver a Damasco, pero hasta allá lo persiguió el rey Areta. En ese entonces, Pablo decide ir a Jerusalén huyendo de la persecución. Miren ¿cómo se llama esto? La ironía. Él se va a Jerusalén huyendo de la persecución contra él. Y allá se encuentra con los apóstoles. ¿Y qué dice? Estuve apenas, ¿cuánto? 15 días con los apóstoles, ¿verdad? Como que en 15 días usted no saca un magíster. Lo digo yo. ¿Cuánto me demoré? Pablo dice 15 días, como diciendo, en 15 días uno no se hace apóstol, por favor. Si pregunté al pastor Mauricio si estudió 4 años en el seminario y después 2 años de prueba por medio de la agrupada de nuestra iglesia para llegar a ser pastor nomás, pues, y llegar a ser apóstol, imagínense. Entonces Pablo dice, si tuve apenas 15 días, y no me venga con que los apóstoles de Jerusalén me enseñaron cosas. No, todo lo contrario, más lo que yo le enseñé a ellos, sembrando esta visión del evangelio a los gentiles. Desde esa perspectiva, tenemos que leer el libro de los Hechos, entendiendo que allí no es tanto, lo que se busca no es tanto dar a conocer la verdad objetiva. Esto es lo que pasó, porque la carta paulina leían en todas partes, sino invita a releer. ¿Sabes que esto de escribir las cosas como todo lo contrario o algo distinto de lo que ocurre comúnmente era una costumbre? Por eso yo siempre uso la expresión provocar. Una expresión provocadora. Es como, a ver, yo tengo entendido que no es así. Y lo lee para descubrir lo que quiere decir esto. Hay una práctica muy interesante en el libro de Judith, en un cierto deuterocanónico o apócrifo del Antiguo Testamento. La mujer judía. ¿Se acuerdan de esa mujer valiente que pelea
a favor de su nación, cuando todos los demás, los soldados, se escondieron, ella, una viuda judía, sale y lucha por los judíos y logra cortarle la cabeza al mandamás de los enemigos. En ese relato, curiosamente, el autor, como se llame, el pastor Pereira usaba, es difícil deshacer del pastor Pereira, de nuestro vocabulario. El pastor Pereira decía siempre esta expresión: el autor ignora anónimo. Ignoramos, es anónimo, además lo ignoramos, da lo mismo quien no lo haya escrito. Entonces, no voy a estar peleando si esto escribió Lucas, o da lo mismo. Lo que importa es el mensaje, ¿no? El mensaje. Entonces, lo que hace el autor ignora anónimo en el libro de Judith es cambiarle el nombre de la cabeza del mandamás de los asirios. De los asirios. Si a mí me dice el rey de los asirios, Sargón, ya puede ser, pero no hasta nosotros que estamos a cuánta distancia nos damos cuenta, cuando dice el rey de los asirios, Nabucodonosor, fue a invadir a Jerusalén. ¿Nabucodonosor? ¿Pero cómo? A ver, ¿ustedes qué saben de Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey de los babilonios. Era el rey de Babilonia. Imposible que un judío no sepa eso. Que no sepa eso. Es como, a ver, Pastor Mauricio, podría darnos un ejemplo de un nombre que un chileno que no sepa. Es como decir, el expresidente de Perú, Salvador Allende. ¿Cómo? ¿Se fija? Así de simple. Es un juego de palabras para provocar. Ah, no, esto tengo que leerlo. Una cosa así. Lo que parece ser como un error de historia, los autores bíblicos lo hacían a menudo. Y lo mismo ocurre en el libro de Daniel. Entonces, estos de usar datos no erróneos, sino datos intencionalmente modificados, era una forma de provocar lectura y buscar la interpretación, el sentido. ¿Qué me quiere decir? Entonces, primeramente quiero decir que Pablo dice que él fue llamado a misionar entre los gentiles, y de eso da testimonio en el libro de los Hechos. Pero ¿por qué pasaba visitando a la sinagoga? Es importante que incluso, ¿cierto?, en el libro de los Hechos muestra cuando recién se convirtió fue a predicar a la sinagoga. Porque en las sinagogas habían muchos gentiles que, no siendo judíos, como que quedaban deslumbrados por el monoteísmo de los judíos, porque había muchos dioses. Ustedes se imaginarán que habían dioses para todo. Había dios de Coca-Cola, dios Fanta, dios Sprite. Entonces, el hecho de que los judíos tengan, ¿cierto?, un solo Dios, para los intelectuales, era algo llamativo. Por eso y además era un Dios ético. Cuando los dioses de los griegos y romanos, ¿cierto?, andaban haciendo pura payasada, ellos encontraban que en el Dios de los judíos, Dios hebreo, era un Dios ético. Entonces siempre en el mundo hay gente que busca estas expresiones nobles, filantrópicas, y quedaron fascinados y enamorados de lo que ofrece los judíos. Un Dios único y por lo demás invisible. Así que no hay que gastar plata en comprar piedra, metal, cosas así. Y un Dios de la escritura. Un Dios que ha dejado el legado escrito. Todo eso fue como algo exótico y llamativo. Muchos judíos llegaban a la sinagoga para creer en Dios. Pero se encontraba con que cuando llegaba a la sinagoga lo primero que mostraba era una tijera. Bueno, una tijera no, un cuchillo de piedra. Señores, ustedes tienen que circuncidarse. Y ahí quedaban pálidos. Ah, no, y se quedaban. Entonces las mujeres ahí celebraban, ¿no? Y los hombres quedaban
pero no hay otra forma. No. Entonces, los judíos, o sea, los gentiles que querían ser miembros de la sinagoga, quedaban en la puerta, quedaban alrededor, ¿cierto? Hablando figurativamente, no llegaban a formar parte nuclear de una sinagoga, sino quedaban en el entorno. A esas personas gentiles, creyentes del Dios judío, se les llamaba temerosos de Dios. Es la expresión que se usa, temerosos de Dios. Entonces aprendían las lecciones del Antiguo Testamento. Aprendían todas las historias bíblicas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo eso. Entonces lo que Pablo hacía, la inteligencia, ¿cierto? Esa es una estrategia misionera que también hay que rescatar. Pablo lo que hacía, llegaba a la sinagoga y predicaba a ellos, porque estaban ya medio cocidos. Solo habría que dar una vuelta, ¿cierto?, a la carne, y estaban listas. Porque si empezaba a predicar en la calle, el Dios de los judíos, el creador del cielo y la tierra, como lo quiso hacer ¿se acuerdan?, en Atenas, nadie lo pesca, está loco. Pero como los gentiles que estaban en la sinagoga ya estaban todos educados en la historia bíblica, conocían y esperaban al Mesías. Por eso Pablo iba a las sinagogas a predicar a los gentiles, no a los judíos. Y esa es la estrategia que vemos en todo el libro de los Hechos. Y eso hay que comprender desde el punto de vista del apuro que tenía Pablo, porque Pablo creía que el Señor venía ya, entonces tenía apuro y pensándolo, ¿cómo lo hago? Claro, si están listos, esto está listo, ya me lo están entregando en la bandeja. Por esa razón iba a la sinagoga. Entonces aquí viene el conflicto, para entender que el libro de los Hechos no es que mientan, sino una perspectiva distinta. ¿Qué pasa? Que los judíos comienzan a perder como chinos. Comienzan a perder sus miembros. Comienzan a perder toda esa gente que ya lo habían educado, lo habían preparado y que hacían grandes aportes económicos a la sinagoga, donaban piedra para hacer puertas, ventanas, y comenzaron a irse así como, porque vino este otro que antes era miembro de nuestra sinagoga, de repente se volvió loco y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, del que lo crucificaron, y ahora dice que es Mesías, y él empieza a llevarse a los gentiles hacia la comunidad cristiana que está al otro lado de la calle. Usted imagina, las ciudades eran pequeñas. Y todos, como el pueblo chico, infierno grande, todo se sabía. Y los gentiles que estaban en la sinagoga comenzaron a ir a la iglesia. Por esa razón querían matar a Pablo. Porque se llevaban a los gentiles, ¿cómo se dice? Acaudalados, que sostenía la sinagoga a la secta de los nazarenos. Y en ese contexto hay que leer el libro de los Hechos y asimismo entender a Pablo mejor en su carta. Así que le dejo... una sola cosa quiero plantearle, una sola cosa así para terminar. Sí, una sola cosa. ¿Se acuerdan de la pelea entre Pablo y Bernabé por Marcos? Porque Marcos en el viaje misionero anterior se desertó. Seguramente desertó subiendo esa como muro de roca, montaña, atravesando hacia Antioquía de Pisidia. Dijo, no, yo no puedo más. Y seguramente a él lo tenía como más jovencito, a él lo tenía cargando la mochila. Así que él los abandonó. Entonces, según el libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé dicen, ¿sabes qué? Hagamos otro viaje, visitemos las iglesias que hemos fundado, veamos cómo están nuestros hermanos. Ya, vamos. Entonces Bernabé dice, se le ocurre grande idea, dice, yo te sugiero que llevemos a Marco. Y Pablo, ¿cómo? ¿A Marco? Tú estás loco. Entonces, finalmente, dice que se pelearon tan acaloradamente que terminaron separándose. ¿Se acuerdan? Qué terrible, qué infantil. Qué infantil. Bueno, quien habla también. Así que el que sabe, sabe. La que sabe, sabe. Bueno, se pelearon por tontera y se separaron.
Y Pablo se va con Sila o Silvano y Bernabé se va con Marco. Allí quiero plantearles dos cositas. Bueno, era una cosa nomás y se dividen en dos. Esto es así. Una cosa es que, primero, según el libro de los Hechos, a mí me llama atención la forma en que la iglesia de Antioquía, donde ocurre esa pelea en el capítulo 15, la iglesia de Antioquía está ausente en toda la pelea. Imagínense ustedes, Mauricio, yo no, Mauricio y Cristian peleándose por mí. Imagínense, dos pastores peleando por el seminarista. Y acaloradamente, dice, pero pelearon de verdad. Pero, y finalmente terminan separándose. ¿Y qué haría la iglesia? ¿Cuál sería la postura de la iglesia? Y se pelean en medio del culto o después del culto. No sé, imagínense. Y la iglesia ahí mirando, ¿a esto qué le pasa? Y hay una, quiero buscar el versículo. Busquen el capítulo 15, qué bonito eso, miren. Eso lo puedo decir de memoria, pero hay algo muy, muy interesante allí. Dice, versículo 40 del capítulo 15. Versículo 39, leamos desde el 39. 15 de 39. Se produjo entre ellos un conflicto tan, eso depende de cómo lo lea, ¿no? Porque un conflicto tan serio, no, un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Qué triste. Dos columnas de la iglesia, de la misión a los paganos, dos personas que entre tanta gente, dos personas que por fin habían entendido que el evangelio es para todos, terminan separándose por tontera, por Marcos. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Qué bonito, qué bonito. Mire, aquí era una cosa que se divide en dos y ahora este primero se divide en dos. Se puede ver dos cosas importantes en esta separación. Primero, yo veo cuando hay conflictos tan serios, no estamos hablando de que se pelearon a garabato, ni que se agarraron de la mecha, sino conflicto tan serio, esta gravedad de conflicto, se trataba entonces de la profundidad del conflicto, más que el modus operandi del conflicto. ¿Se entiende la idea, no? No que estaban desacreditándolo así como tú eres un inútil, eres no sé qué, no, sino el modo de plantear sus convicciones era tan profundo y tan serio. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la iglesia no interviene. Porque si fuera que estaban como con grosería, ¿no? Con descalificaciones, el texto no lo diría así. El texto diría que la iglesia tuvo que intervenir y separarlo y disciplinarlo. ¿Me entienden la idea, no? Entonces, estos otros dos tienen que ver justamente con la iglesia. La forma en que la iglesia aborda el conflicto de los hermanos. Tiene que dar ese equilibrio entre nuestros conflictos, nuestras diferencias. Tiene que ser de esta manera. Cuando nosotros nos enfrentamos, nos planteamos nuestras ideas distintas, y la iglesia lo que hace es encomendarlos a la gracia del Señor, no disciplinarlos, sino vieron en los dos convicciones tan claras, convicciones como la iglesia no ve más que bendecirlo, no toma partido por alguien, sino los encomienda a la gracia del Señor, los bendice, a pesar de la diferencia. Y segundo de esa primera división, tiene que ver con el estilo del Lucas.
o el autor de los hechos, el verdadero conflicto no era eso. El verdadero conflicto no era por Marco que Pablo y Bernabé se pelearon. El verdadero conflicto fue Pablo y Pedro. Pablo y Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en Antioquía? Dice Pablo, ¿no? En la carta a los Gálatas, en capítulo 2, dice que Pedro estaba feliz comiendo. Ahí, estaba comiendo charquicán y de repente le avisan que acaban de llegar unos hermanos enviados de Jerusalén por parte de Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, a la fundamentalista, a la derecha radical conservadora entre los discípulos, que resistía que el evangelio fuese también para los gentiles. Entonces, según Pablo, en Carta a los Gálatas, estamos escuchando a Pablo, yo le creo a Pablo, no sé ustedes. Pablo contándose todo lo que ocurrió en Antioquía ese día. Dice, Pedro, cuando se entera de la noticia que llegaron los hermanos judíos de Jerusalén, hizo así. Se cambió de la mesa. Se cambió de la mesa donde estaba comiendo con los gentiles. Y se fue a la mesa de los judíos. Para no pasar vergüenza. Para que no llamen atención. Para no tenga que estar explicando por qué estaba con los gentiles. A los judíos llegando de Palestina. Entonces Pablo dice, también hizo lo mismo Bernabé. Imagínense, Bernabé que había sido misionero con él predicando a los gentiles. Le siguió el ejemplo de Pedro y se cambió de la mesa por tener vergüenza para que no le llame atención. Se fijan cómo hay una igual que esta salida de Damasco en una puerta, en una canasta, hay algo coincidente allí. La pelea con Bernabé. También Bernabé se fue con Pedro a la otra mesa. Pero el conflicto no era por Marcos, finalmente. El conflicto que ocurrió allí en Antioquía fue algo tan decisivo que la iglesia de Antioquía se vuelve una iglesia judaizante gracias al testimonio de Pablo, testimonio de Pedro y Bernabé. La autoridad, el ejemplo, testimonio, un discípulo de Jesús, el que fue como el discípulo favorito, no sé, llámese, discípulo más querido de Jesús, finalmente da testimonio de que el evangelio es más para los judíos que los gentiles. Gentiles hagan lo que puedan, pero finalmente el evangelio es para los judíos. Ese testimonio es lo que Pablo no estuvo de acuerdo y termina saliendo de la iglesia de Antioquía. Termina su relación con Antioquía. Entonces, lo que hace Lucas, o el autor de los Hechos, está claro ahora. Trata de suavizar, trata de hacer una nueva lectura para salvar a Pablo, para salvar la figura de Pablo. Porque las iglesias paulinas, iglesias fundadas por Pablo, estaba sufriendo desprestigio. Entonces, lo que hace es unir las iglesias del occidente, la iglesia fundada por Pablo, a quien tiene como memoria el apóstol de Pablo, a la iglesia de Oriente, hacer una sola iglesia. Para ello hay que evitar de volver a recordar lo que Pablo recuerda, esa división con Antioquía. Entonces esa relectura de la historia que hace el libro de los Hechos tiene un fin muy interesante, muy importante. Así que, bueno, llego hasta aquí, ya he hablado mucho, me encanta. Es un libro hermosísimo, leído desde la perspectiva teológica más que histórica. Y yo le he hecho ver que hay algo de historia, claro, no está inventando cosas, pero hace una relectura para hacer pensar. Entonces no es eso lo que ocurrió, lo que está diciendo Pablo es una mentira, no, sino lo que está diciendo es como que debió haber sido así, debió haber sido así. ¿Y por qué no hacemos ahora eso? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no entendemos que hubo un error? ¿Por qué no hacemos algo para que lleguemos a ser una iglesia unida entre la iglesia de Palestina, iglesia de Asia Menor y de la península, de donde está Corinto y todas esas ciudades, para que reconsidere entonces la herencia paulina y la herencia petrina? Eso.
No sé si tienen cosas que comentar. Se durmieron. No, muy Yo ya terminé. interesante. No, no, Hola Laura, hola Becky, Juan Manuel. Para que veas que no estamos dormidos. Ah, estábamos todos muy atentos. Estamos recuperando el aliento. ah, Sí. Muy interesante, muy interesante. Wow, nos abriste los ojos, nos hiciste pensar. Mi cocina está invadida de reflexiones y de cuestionamientos ahora. Wow. mm, Sí, estoy cocinando y escuchando, muy interesante. Wow, mm. sí, estoy tratando de procesar todo. Gracias. Claro. Es En palabras importante sencillas, lograr, cosas tan profundas sí, y otra mirada. sí, importante tener confianza en el texto bíblico, a pesar de entender que no son historias objetivas. La objetividad histórica no está en la confianza. Eso no es lo que se busca el texto bíblico. Además, en aquella época no había ese concepto de historia objetiva como historia moderna. Entonces, hay que leer el libro de los Hechos en busca de datos fidedignos. Hay esos elementos históricos, pero releídos, reinterpretados, para exhortar a los hermanos, más que tratar de instruir con la verdad, con la fecha, cosa por estilo. En eso podemos fracasar, es lamentable, ¿cierto? Hoy que el libro de los Hechos es, si ustedes ven la Biblia, ¿no? Al final de la Biblia, cualquier Biblia que te agarre, hay mapas, y sobre todo se destaca los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Falso. Falso históricamente hablando, porque tales viajes misioneros es difícil de acreditar. Hay que leer a Pablo para entender su viaje misionero. Lo que hace esos mapas es hacer que Pablo vuelva a Antioquía. Eso es lo que hace. Sale de Antioquía, da vuelta y vuelve. Primer viaje va y vuelve tal cual. Segundo viaje va y vuelve. Tercer viaje va y vuelve para abajo. Pero Pablo, según Pablo, él nunca volvió a pisar la iglesia de Antioquía. De allá dijo, esta iglesia se corrompió y se va de ahí y no vuelve. Pero ¿por qué hace Hechos que Pablo vuelva a Antioquía? Para no destacar, para no acentuar esa ruptura, porque lo que necesitaba era la unidad en ese tiempo, cuando escribe ese libro. Entonces muestra a Pablo unido a las iglesias orientales, no como alguien que se marchó, como Chavo, ¿cierto? Del 8 cuando le dicen ratero y él agarra su cosito y se va. Así se fue Pablo de Antioquía y nunca más vuelve a Antioquía. Acabamos de romperme el corazón. Una consulta, Sí, pastor. No se escuchó lo que dijo José Luis. Espera, que se le rompió el corazón. ¿qué hace el rompe corazón? Eh, en el versículo, en uno que leía en el 9, cuando está con Ananías y se queda un tiempo en Damasco, habla de unos discípulos. ¿Quiénes son esos discípulos? Saulo Los se queda y habían creyentes, discípulos. es Solo que en creyentes, Damasco, ya. No, pero me perdón, refiero a, no había ningún apóstol cerca, eran discípulos no, nomás. no, 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 claro, claro. Recuerden que en Damasco y en Antioquía ya había comunidades cristianas muy pronto, muy pronto. Fueron primeras iglesias fuera de Palestina en Damasco y en Antioquía. Allí había creyentes. Además, es una historia reconstruida con ciertos elementos ficticios, pero basado en los hechos, como cuando habla de novela histórica. ¿Eh? Entonces, Ya. hay elementos históricos, pero eh, relee, hace un relato absolutamente distinto también desde cierto punto de vista. Pero Ya. es verdad que Pablo estuvo en Damasco y persiguió a las iglesias de Damasco, eso lo dice Pablo, así que en Claro. Damasco había creyentes
Y el otro pastor que es más que duda, porque lo estaba leyendo la referencia que estábamos leyendo ahora nomás. Aquí dice un punto, y esto no lo sabía hasta ahora, así que gracias por despertarnos la curiosidad, que Damasco era parte del reino de Arabia. Por lo tanto, lo que estoy leyendo, ¿ah? Pablo no tuvo que moverse mucho, es decir, no, eso de que un viaje hacia Arabia como que más que nada estuvo como en los alrededores de Damasco, un poco más, Claro, claro. ya, Pero como él mismo dice que me fui. ya. Entonces, Damasco era una ciudad amurallada. Entonces, cuando dice eso, en el fondo, que Y no, sale la muralla. claro, se va al desierto de Arabia, y el hecho es que los nabateos, es que lo importante es que los nabateos eh, estaban muy al sur del desierto de Arabia, para que el rey o el etnarca, ¿no? Etnarca de etnia, como monarca de etnia, busque a Pablo para, no sé, arrestarlo. Quiere decir que él llegó hasta donde estaban los nabateos, y muy al sur del desierto de Arabia. Ya. Y así se reconstruye en la historia. Y aquí Y está, otra mire, consulta, ¿ah? aquí está el mapa. Y aquí está mire. Está el mar Muerto. Este es el ¿Ya? Mar Muerto. ¿Sí? Ok, Damasco está por aquí. bien. Y este es el reino nabateo, al lado del Mar Muerto, ahí. Ah, bien. Entonces no es que se haya ido más abajo, así como casi llegando, ¿cierto?, hacia Sinaí. No. Ya. En el lado sería oriente oh, chuta, mi pelo. En el lado oriental del mar Muerto, todo esto era el reino nabateo. Sí. Ahora tengo otra consulta. Ah, no, pero dale, Lauri, tú. Dale tú primero. Las mujeres Pero primero. deja de hacer preguntas. No, pregúntalo más y... No, tú primero. Las mujeres primero. No, solo, mira, yo solo siempre tengo una inquietud, pero tiene que ver con la historia y los hechos de cada uno. O sea, tu vivencia como cristiano. O sea, nosotros no, en la iglesia donde yo conocí el Evangelio se vivió este tiempo del hablar en lenguas y del bautismo en el Espíritu Santo que se habla en el capítulo 1 de Hechos. Siempre Capítulo tengo 2. esas dudas. ¿Mm? Sí, sí. Capítulo Capítulo 1 2. capítulo, no, en Hechos 1 donde dice que Juan nos bautizaba en agua y que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces cuando cayó el Espíritu Santo y hablaban en distintas lenguas, yo creo que, bueno, más de uno, de acuerdo a la iglesia que estuvo, yo lo viví en la iglesia donde conocí el Evangelio, y siempre es una inquietud personal que yo tengo respecto del hablar en lenguas, y respecto de la vivencia que ellos tuvieron en ese tiempo. O sea, me imagino el momento en que hablaban distintas lenguas y bueno, me imagino, bueno, los milagros también que relata Hechos. ¿Por qué no los vemos hoy día, por ejemplo? ¿Por qué no los vivimos? ¿Por qué no ocurre hoy, en este tiempo? Y no me refiero porque si no te edifica, algo así también habla, sino que me refiero a esto que hace esa distinción entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, yo fui formada así en la iglesia. Entonces, o sea, en mi tiempo era una obsesión también, caía en eso, en que si tú categorizabas, o sea, si tú eras solamente bautizado en agua y no hablabas en lengua, eras como, estabas en distintas categorías de cristiano. Sí. ¿Me entiendes? Era como que tú Entiendo. Sí. alcanzabas un cierto Bueno, nivel ahora no de tengo. fondo. Sí. Ahora no tengo los versículos a mano, pero si Mm. ustedes lo buscan, yo estoy seguro que lo van a encontrar, que hay algo interesante en eso. Solo para decir que no hay que hacer doctrina de ellos, porque la misma Ujú. Biblia, en distintos libros, tiene distinto orden. Algunos recibieron el Espíritu primero y luego fueron bautizados en el agua. Y otros fueron bautizados en el agua, luego recibieron el Espíritu. Como relatos, hay, por eso hacer una doctrina, así como ya el agua primero, después el Espíritu Santo, eso no es posible, porque la misma Biblia da distintas secuencias. Entonces, no es para hacer
doctrina y que tenga que ser así como un referente dogmático. No. Y eso también depende de la mirada, que lo que he estado todo el tiempo insistiendo, ¿no? Es un punto de vista, porque puede haber otro punto de vista. Lo que yo insisto es que se trata de relatos que tiene una intención de exhortación más puntuales que establecer un parámetro así como dogmático, así tiene que ser. Esas no eran las intenciones de los libros bíblicos, en este caso los relatos que tenemos. Entonces, algunas denominaciones que establecen basado en ciertos textos, establecer cierta enseñanza que tiene que ser así, y con eso hace una comparación, creo que no hace lo mejor, no voy a decir que se equivocan, sino no hace lo mejor, porque cuando se encuentra con otro texto que tiene una secuencia distinta, no tienen respuesta a ello. Y la mejor respuesta es que Dios hace como quiere, pero también tiene que ver con nuestras propias convicciones. Yo debo confesar también cuando tenía 14, desde los 13, un poco antes de que me viniera a Chile, desde los 13 hasta cuando estuve viviendo en Argentina, 16 años tenía, también andaba en esa onda. ¿Ah? Todos los días, ¿no? Orando para hablar en lengua. Y así, de los 17 años que no lo hago, porque me cansé. Esto no es lo mío, es que no es lo mío, parece. Me cansé. Pero sigue hablando en lengua ahora habla en lengua. Claro, claro. Y bueno, tuve mis comprensiones, entendí que no... bueno, eso lo entendí leyendo el capítulo 13 de la carta a los Corintios. ¿Sí? Ya. Lo que importa es el amor. Si no tengo amor, ¿de qué sirve la lengua? Claro. Claro. Entonces, yo voy a ser un poquito más fuerte porque estamos en confianza, ¿no? ¿Está en confianza? ¿Alguien se escandaliza? Voy a decir algo fuerte. Depende. Pero estamos grabando. ¿No importa? Ah, no, entonces no. Sin censura, sin censura. Bueno, hablar en lengua, en la ciencia de la religión técnicamente se le llama glosolalia. Glosolalia. Y no es algo privativo, no es algo exclusivo de las iglesias cristianas. Muchas religiones hablan en lengua. Y lo que yo pienso en que, en parte, misteriosamente Dios opera de esa manera también en los creyentes, ¿cierto? Porque no podemos negar a eso, pero en parte también depende de nosotros mismos, nuestra propia búsqueda. Y hay una parte de nuestro ser que hace que hablemos en lengua, algo que nosotros no entendemos. Entonces, no hay que así como sacralizar ello, como esto, ¿cierto?, es la manera en que Dios opera de manera exclusiva con los cristianos. No. Y es lo que Dios hace. Entonces, también no podemos hacer una ciencia de ello, pero finalmente lo que podemos llegar a decir es que no somos los únicos que hablamos en lengua. Y no estamos en condiciones para decir lo que hablan en lengua en otras religiones son mentirosos. Solo mueven la lengua y hacen sonido. Y creer que también, entender también que en nuestras iglesias también hay personas que hacen eso. Entonces, hay de todo, en todo, y lo que estamos claros es que Pablo se dio cuenta de esa problemática en sus propias comunidades paulinas, por eso escribe lo que escribe en carta a los Corintios. Porque perdón, una última cosa, Pablo vio que esto de lo sobrenatural, entre comillas, de hablar en lengua y otras cosas, era mal utilizado para justamente jerarquizarse entre los hermanos. Entonces Pablo por eso escribe esa carta a los Corintios diciendo, es que eso da lo mismo, si no tienes amor, ¿eso para qué? Tuvo que llegar a decir eso, Pablo. Súper. ¿Alguien? Pastor Jun, Mauricio por acá, ¿me escuchan? Sí, pastor. Sí. Sí, preguntarle, y a raíz de la pregunta de Laura, y para que sea usted quien dé la respuesta, dos cosas. Yo quien moje el potito. Exacto, está claro, eso mismo, porque está grabado.
mencionar que la primera experiencia de lenguas que podemos ver ahí, en Hechos, son lenguas que tienen que ver con etnias, lenguas humanas que fueron perfectamente entendibles por los otros pueblos que estaban ahí, y por lo tanto me parece que ahí hay un propósito, y dentro del proyecto del mismo texto, o también del propósito del Espíritu Santo en ese momento. Porque otras lenguas de las que habla Pablo en Romanos 2, perdón, en 1 Corintios capítulo 12, justamente habla de lenguas que necesitan un intérprete, porque aparentemente es una lengua angelical, podríamos decir, y que tiene principal objetivo de la edificación personal, y salvo que haya interpretación, esta lengua se pueda utilizar dentro del grupo iglesia. Ahora bien, dos cosas para hacer la distinción ahí, es que estas lenguas pueden ser administradas, es decir, no es un trance en el cual la persona pierde el control, que es lo que ocurre en algunas manifestaciones en algunas iglesias. Por lo tanto, no debiera haber una pérdida del control ni pérdida de la conciencia. Y en último caso, justamente no va de la mano con la, entre comillas, santidad de la persona, porque Pablo le critica también a los creyentes de Corintios que ellos tienen abundancia de dones, pero sin embargo el pecado abundaba entre ellos porque pensaban que mientras más vivenciaban, ¿cierto?, el pecado, más gracia añadían a su vida, había una distorsión. Eso que nos sirva para pensar que no siempre el uso y evidencia de los dones espirituales, si es que creemos en ellos, ¿no?, son evidencia de la espiritualidad, sino que siempre están sujetos a, primero, la gracia del Señor, y también a el manejo consciente de lo que hacemos nosotros, no necesariamente en el mejor de los, siendo lumbreras dentro de nuestras vidas. Eso, pastor, y tal vez hablar del proyecto que tiene el hablar en lengua, y el otro que seguramente la labor del Espíritu Santo, porque hay una, cuando hablamos delante de los personajes, el Espíritu Santo, si lo tomamos como personaje, es transversal en la carta de Hechos, o sea, perdón, en el libro de Hechos. Gracias. Claro, claro. Bueno, ya has dicho todo, lo más importante, no hay mucho que añadir. Yo me suscribo a lo que el pastor ha dicho muy ordenadamente. Es importante entender el proyecto del autor, tanto como carta, ¿no?, que tiene una función de exhortación directa a través de la carta. Por eso Pablo habla así como sin pelo en la lengua, ¿no? Ustedes son así y compórtense porque no está bien lo que está haciendo. No, pero no así. El libro de los Hechos habla a través de una figura literaria. El libro de los Hechos es un libro teológico, pero es un libro más como de literatura, el libro que usa narración para explicarnos. Cuando habla en lengua, ahora, yo, ya que el pastor ha pedido, vamos a mojar un poquito, que yo no pienso, ¿cierto?, en la objetividad histórica del Pentecostés, como hablando en el lengua, así como dice en el libro. Cuando digo eso, estoy diciendo, no, eso no ocurrió, no, sino que eso da lo mismo. No es lo más importante lo que está diciendo, cómo ocurrieron las cosas. Lo importante allí es que el Espíritu Santo estaba mostrando que el Evangelio desde el inicio es para todo. Eso es lo que importa. Además, su alcance, y además de ello, la unidad en espíritu y la individualidad de cada persona. Eso es lo que está diciendo como mensaje. No hay que fijarse tanto en el hecho de que hablaron en lengua. Eso es como lo que siempre hablo del yeso y las obras del arte. Yo me inspiro porque yeso o inspiro porque hay una figura artística trabajada allí. Entonces, lo que está diciendo en ese libro, en esa narración, es más bien un mensaje, no tanto que acuérdense que hablaron en lengua. No, eso no es lo más fundamental. Y eso tenemos que hacer ese ejercicio en todos los relatos, Así que eso. No sé qué más decir. Me parece la exposición del pastor fue muy ordenado. Gracias, Son John. José quería decir algo, estoy seguro. Oye.
Pero en castellano, José, por favor. Llama quema rama seca. ¿Qué dijiste? Querido. Oye, Sun Yu, mira, tengo una duda con Ananía y Zafira. ¿Cómo se llama la otra? Zafira. Pues, Zafira. yo soy una persona muy observadora y me doy cuenta que en la comunidad la gente no diezma. Entrega su dinero en el sobrecito que dice diezmo, pero no es su diezmo, es solo un aporte mensual. Mm. Y después me doy cuenta que ellos no se mueren, a diferencia de Ananía y Zafira. Entonces, ¿cuál es cuál es la metáfora de eso? Porque yo, claro, puede ser que tampoco murieron. ¿Y dónde está el Dios de amor, misericordioso, el que tardo en la ira? Porque acá en la comunidad, por ejemplo, nadie se muere por no diezmar, o si no ya seríamos muchos menos. Mm. El engaño, más que la cantidad, sino la intención del engaño. Sí. Así que, además no era diezmo, era la venta de sus propiedades, más que el ingreso pero lo que estaba en juego allí es justamente el engaño. Eso es lo que ponen énfasis en el texto. Querían engañar. Y no sé, porque no sé si el texto dice que Dios lo mató, ¿no? El texto tiene el cuidado de decir, no, Dios no es el asesino de Ananías y Zafira. Está en capítulo... ¿En qué capítulo está? 3, 4. Sí. Capítulo 5. Dice, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Versículo 5. Al oír esta palabra, Anania cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces, el texto habla así, cayó muerto, no habla de la causa de la muerte. Y es una estrategia literaria, es una estrategia del narrador de provocar justamente la tensión de por qué habría muerto. El texto no lo dice como narrador, porque lo que dice el narrador es lo que vale. El narrador no dice, bueno, Dios, muy enojado, muy molesto porque había sido burlado, lo mató. No, dice cayó muerto. Y esto, cuando hay ausencia de la causa que el narrador se reserva, no da explicación, es porque deja en manos del lector la interpretación de ello. Es la estrategia. Entonces, dar una razón teológica no es lo que hay que hacer, sino hay que dar una razón subjetiva de yo creo que, bueno, incluso cabe una interpretación científica, ¿cierto? Psiquiátrica, bueno, de puro espanto, de puro miedo de lo que podría ocurrir, se murió. Le dio un paro así como de puro miedo. Cabe entonces esas interpretaciones. Y eso porque el narrador deja de comentar las causas precisas. El narrador puede hacerlo. Acuérdense que el narrador incluso conoce los corazones de los hombres y de Dios. Entonces el narrador pudo haber dicho claramente por qué murió, pero no lo dice porque cada uno de nosotros, así como con nuestras razones, diezmamos, no diezmamos, a veces dejamos pasar el mes o a veces el año entero, eso lo sabemos nosotros. Asimismo, nosotros somos los intérpretes de tiene que haberse muerto, pero evita decir que fue Dios el que lo mató. Esta es la lectura narrativa, ¿sí? Por eso es muy entretenido, bien fácil de dar respuesta. Una lectura objetiva científica, dogmática, es siempre más riesgosa, pero una lectura narrativa es así de fácil, entretenida y no es tan terrible de difícil lo que acabo de explicar. Queda en manos de cada uno de nosotros como lector serio y también con nuestro corazón es que tenemos nuestra propia experiencia y sabemos que tenemos temor, tenemos amor, deseo, pero no siempre logramos hacer lo que queremos. Con esa experiencia vivida tenemos que leer ese texto. Muchas gracias. ¿Se puede tener otra última consulta? Sí, todo lo que quiera.
Bien, No. bien. Respecto al relato, sin ninguna pregunta ha sido de que yo supiera algo antes o nada, sino es por la propia expresión del estudio. Es que cuando usted decía, pastor, respecto de que Lucas, o parte de la intención, o no sé con fundamento, trata de limpiar, comillas, el prestigio de Pedro, eso, ¿qué validez tiene? ¿Por qué así? ¿Por qué a lo mejor lo pudo haber evitado? ¿Qué fondo hay? El solo hecho a lo mejor de redimir la postura de Pedro cuando se puso muy judaizante, Mm, un poquito para aclararlo. claro, en que ah, Pedro, sin duda fue una figura judaizante. Pedro seguramente, lo que yo pienso, de así como haciendo síntesis de la lectura bíblica, Pedro tiene que haber entendido que el Evangelio está abierto al mundo, por eso tiene que haber viajado a Antioquía, que era fuera de Palestina. Sabemos que Pedro estuvo ahí porque Pablo lo dice, que estuvo ahí en su carta, no en un relato, sino Pablo lo dice en su carta, y estuvo comiendo con los paganos. Por tanto, había como un corazón blando de parte de Pedro, pero llegado un momento, a la hora del quio, ¿cómo se dice? A la hora del quio, él opta por el evangelio más cerrado, judaizante. ¿eh? Entonces, es importante que ya en la época en que se escriben estos libros y los evangelios, eso ya no se veía tanto, ya había comprensión más masiva, había como ya resuelto ese tema Okay. de los judíos y paganos. Entonces, no era necesario como volver a sacudir ese trapito sucio de la experiencia de Pedro. Lo que yo le he dicho en algún momento, el Evangelio de Mateo se escribe en ese contexto en Antioquía, porque la iglesia de Evangelio de Mateo en Antioquía, a partir de esa experiencia de que, ¿cómo será que Pablo tuvo que abandonar Antioquía porque no cuadraba allí una iglesia que optó por ser judaizante? Entonces, en algún momento el Evangelio de Mateo se escribe para hacer una crítica a lo que ha ocurrido con el tiempo de Pedro. Por esa razón, en el Evangelio de Mateo, incluso la figura de Pedro no es la mejor figura. Nosotros tenemos la figura de Pedro así como muy católico de Pedro, pero Pedro fue una figura muy cuestionada en los escritos bíblicos, persona que no solamente por su carácter impulsivo, sino persona que no dejó necesariamente el legado del Evangelio para todas las naciones. Entonces, lo que hace Lucas como uno de los últimos libros canónicos, uno no escribía el libro pensando que ya este va a ser el libro canónico, ¿no? Después se juntan, ya discierne, este sí, este no, pero en el momento de escribir, tratando de la difusión, tratando de llegar, recuerden que dice, excelentísimo Teófilo, escribes a un gentil, está representado, ¿cierto? La cúpula, la élite gentil está representado en ese nombre. Por tanto, no era muy bonito mostrar la figura de un apóstol tan importante como Pedro siendo judaizante. Entonces, habría que minimizar ese conflicto para no mostrar que en la iglesia había un conflicto tan terrible como separación de los grandes apóstoles a causa del tema de judíos y gentiles, cuando ese libro estaba destinado para ser leído entre las personas importantes de los gentiles. Así que hay toda una estrategia literaria detrás de eso, porque ¿para qué sacudir ese pañito viejo cuando ya ese tema está bastante resuelto? Entonces saca unas lecciones más ¿cómo se dice eso? Más edificante que un recuerdo de meter el dedito en la llaga. Muchas gracias, pastor. Gracias. No, de nada,
qué bonito poder, muy pocas iglesias del mundo, y ni hablar de Chile, ¿no? De Santiago, de Bautista, se puede hablar así como en el nivel en que hablamos en el seminario de estudios bíblicos. Y eso, yo estoy muy orgulloso de ustedes y me siento muy feliz de poder hacerlo, porque me sentiría muy incómodo, así como tratando de hablar bonito, no causar conflicto. Yo me sentiría muy, muy, muy incómodo. Pero poder estudiar Biblia con seriedad, con responsabilidad, pero también una lectura actualizante para nosotros. Leyendo esto, como fue una obra actualizadora, ¿cierto?, de la historia, vamos a tener posibilidad de actualizar para nosotros mismos. Porque si leemos solamente como historia, volvemos al concordismo. Es decir, que hay que encontrar como las situaciones que se concuerdan, como para decir, que hay un mensaje para nosotros. Los demás no nos sirve porque no hay ninguna situación que concuerda con nosotros. Y eso es una lectura pobre, una lectura que hace que la palabra viva, significa que como el organismo vivo que se multiplica, ¿no? Sus células, menos los unicelulares, eso siempre va a ser uno, pero nosotros tenemos que hacer que la palabra viva crezca, y para ello no hay que leer esto como simplemente datos históricos, sino como una experiencia de una iglesia que llegaba un momento en que vuelve a leer la historia, pero adapta para sus propias situaciones de vida. Y eso es lo que hay que hacer en espíritu. Gracias, Pastor John. Gracias. Ahora tenemos harto material para ya empezar a leer. 28 capítulos. ¿Cierto? Ajá. 28 capítulos, harto material. Pero Karina, después de esta introducción no tenemos neuronas. Así nomás. No, van a encontrar muchas cosas interesantes. Hay que copiar, vamos a tener que copiarnos. La parte muy difícil y densa es los últimos capítulos, 25, 24, 25 en adelante, 26, cuando Pablo vuelve a Jerusalén, se enfrenta a la autoridad judía y a los procuradores. Esa parte es muy enredada. Ahí hay que leer, pero muy lúcido. Muy despierto. Ahí me gustaría, perdón, hacerles un desafío, una petición de lectura. En el libro de los Hechos aparece al menos 3 o 4, Pastor Mauricio, creo que 3, testimonios de Pablo sobre su conversión. Pablo, ante las autoridades, tuvo que explicar: cuando me convertí me pasó esto y esto. Haga la comparación de su propio testimonio en el libro de los Hechos, que obviamente no concuerda con lo que Pablo dice de sí mismo en la carta. Pero el personaje Pablo del libro de los Hechos, como 3 veces o 2 veces, tiene que decir, además de lo que narra el libro, no como narrador, el personaje Pablo dice: yo me convertí así. Vean cómo va transformando ese relato. Hagan una comparación escrita. ¿Escrita? Claro, es como para leerlo conscientemente, me refiero. Con nota. No que tenga que entregar con nota. Lo entregamos el 5 de septiembre, que es cuando cerramos la lectura del libro. Así No, que porque después van a haber más trabajo. tenemos un mes. ¿Ah? Si se cayó o no del caballo. Si se cayó o no del caballo. Bueno, ¿en qué se convirtió? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué apóstol se convirtió en fruta? En fruta. Claro. Ya, chiquillos. Karina. Muchas gracias. Karina, sí. Gracias. Excelente. ¿Ah? Karina. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Un abrazo para todos. Gracias. He perdido la ¿Puedes inocencia. orar para que cerremos? Por favor. Buena, José, buena, José. ¿Qué dijo? Hemos perdido la inocencia. Vamos a tener que pedir ahora al psiquiatra después de esto. Así es. Juan Manuel, ¿puedes? ¿Ir al psiquiatra? Sí, parece. Gracias, por favor. Sí, encantado, gracias por la oportunidad. Oremos. Señor, te agradecemos este espacio tan especial que nos brindas tú, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, con una vista profunda, arraigada en ti, Señor.
entendiendo que hay humanidad también en los apóstoles, en los discípulos, en Pablo, Señor, pero que igual nos refieren, Señor, al orden que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para entender, para generar compromiso, para generar entusiasmo, para generar confraternidad, más allá de los conflictos, Señor. Damos gracias por lo que estamos aprendiendo y gracias por el pastor Sun Jung que nos va a liderar en esta hermosa etapa de aprender hechos, Señor, que sabemos que está inspirada por ti y tiene una riqueza más allá de lo que sabemos, Señor, lo que sabemos poco, y tú lo que nos estás brindando es un regalo muy especial para nuestras vidas, Señor. Gracias por los que se han conectado, los que se conectarán, los que se tuvieron que salir por otra urgencia, y bendiga al pastor, Señor, para que su sabiduría también se plasme y que sea dirigido siempre por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta velada, Señor, gracias por amarnos tanto, Señor, y enriquecernos. Señor, danos también entendimiento maduro, Señor, para comprender la frontera, Señor, que siempre hay en esto, porque igual tú quieres que seamos también cristianos con compromiso y en especial con sabiduría y conocimiento, Señor. Te damos gracias por ese desafío que pone en nuestras vidas y gracias por los pastores que brindan el conocimiento que tú has puesto también en ellos. En Cristo Jesús el Señor. Amén. 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 Bueno. Gracias, hermanos. Nos veremos.